observar en la clase pasada, en el video, pero quiero darle pues una mirada rapidita. Si lograron ver el video, si de pronto tuvieron la oportunidad de verlo de nuevo ya desde YouTube, este es el momento como para que me hagan las preguntas, porque sí voy a hacer pues un resumen rápido, también por cuestiones de tiempo, que no nos vayamos a atrasar en nuestro plan de estudios. Entonces, nuestro curso arranca en la unidad número 1 con elementos básicos de geometría. Lo primero que hicimos fue definir punto, recta y plano, unas definiciones muy básicas. Luego las ubicamos en gráficos. Bueno, la manera de denotarlos, les contaba en el video que es esta notación es muy relativa, depende del texto de referencia, depende del video que ustedes estén consultando. Entonces, no nos vamos a preocupar por si de pronto estoy consultando en otra parte y usan una notación diferente a la que acostumbramos, pues eso no tiene ningún problema. Se usan mucho las letras mayúsculas, se usan las letras minúsculas, el alfabeto griego. Bueno, definimos lo que son puntos colineales que están sobre una misma línea recta. 3 o más puntos, ¿cierto? ¿Por qué no decimos que 2 o 1? Pues una línea recta siempre va a tener un punto y una línea recta siempre va a tener 2 puntos. De hecho, es uno de los axiomas que también conversábamos, que por 2 puntos pasa una y solo una recta. De 3 en adelante podemos decir que 3 puntos o más son colineales si están sobre la misma recta. Bueno, este es un ejemplo que hicimos en el video. No me voy a detener, mejor ahorita vamos a retomar los talleres 1 y 2. Y ahí practicamos esta parte para que nos rinda un poquito. Luego vimos las definiciones de semirrecta, segmento de recta. Entonces, con respecto a la recta, ¿qué fue lo primero que construimos? La línea recta, que es infinita en ambos extremos. La semirrecta, que es infinita en un extremo. Y el segmento de recta, que ese sí es finito, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, este es un segmento de recta, este pedacito. Tiene principio y tiene fin y lo podemos medir con una regla. Una semirrecta o un segmento de recta, pues ser infinitos, pues no los podemos medir. Bueno, se llaman, digamos, se acostumbra a decir la recta o R, por ejemplo, cuando es una línea recta, pues en la notación se acostumbra a poner la flecha doble acá, o si es una semirrecta, una sola flecha, y cuando es un segmento de recta, solo la rayita arriba, sin flechitas. Esa es una notación muy usada. Bueno, semirrecta tiene origen pero no tiene fin, ya los había dicho. Los segmentos los podemos medir, de esas 3 construcciones, los segmentos los podemos medir con una regla. Aparece el concepto de congruencia que es muy usado en esta primera parte de la geometría. El símbolo de congruencia es este. Y no solamente se utiliza para los segmentos, también se utiliza para los lados de un triángulo, para los ángulos, etc. Por el momento vamos a hablar de qué congruencia, de que los segmentos son congruentes si sus medidas son iguales. Cogemos una regla y medimos este segmento. Y cogemos una regla y medimos este segmento. Si sus medidas son iguales, hablamos de que esos 2 segmentos son congruentes. Bueno, por aquí hay unos 2 axiomas. A cada segmento de recta le corresponde un único real positivo. La distancia más corta entre 2 puntos es la medida del segmento de recta que los une en la geometría plana. Muy bien, los segmentos se pueden sumar, se pueden restar, eso lo veíamos en el video, creo que no tiene mayor dificultad. Recuerden que si tienen alguna duda, tranquilos, me interrumpen y me preguntan las dudas que tengan. Bueno, para los planos, entonces iniciamos con un axioma y 2 teoremas que enuncian algunas propiedades importantes del plano. Hablamos que un plano, pues una línea recta, le colocamos las flechitas a ambos lados para decir que es infinita. Y en el plano pues lo podemos como representar como si fuera un piso, una hoja de blog, pero no se nos puede olvidar también que es infinito en todos sus extremos. ¿Qué pasa con el plano? Que por 3 puntos no colineales pasa uno y solo un plano. 3 puntos no colineales. ¿Listo? En la recta que decíamos, por 2 puntos pasa una y solo una recta. Aquí por 3 puntos, pero no colineales pasa uno y solo un plano.
Una recta en un plano lo divide en dos regiones llamadas semiplanos. Pues aquí podemos trazar un segmento de recta, una semirrecta o una línea recta y obtenemos dos planos que se llaman semiplanos. Una recta y un punto exterior a ella se determina, una recta y un punto exterior a ella determinan un plano y solo uno. Eso es otro teorema. Una recta y un punto exterior, miren la recta y miren el punto exterior, determinan un plano y solo uno. Dos puntos de la recta y el punto exterior a ella son tres puntos no colineales. Esa es la demostración. Miren que para demostrar se utilizan los conceptos previos, axiomas, que también se los decía en el video, que son enunciados matemáticos que damos por verdaderos, y teoremas que hay que demostrar, pero una vez demostrados ya los podemos utilizar para futuras demostraciones. Entonces miren que esta demostración es muy sencilla. Como es un teorema, los teoremas sí hay que demostrarlos, los axiomas no. ¿Qué me dice este teorema? Que tenemos una línea recta y un punto exterior a ella, me determinan uno y solo un plano. La prueba es muy sencilla y vamos a utilizar el axioma que veíamos en la diapositiva anterior, que dos puntos de la recta tiene dos puntos porque ya sabemos también por un axioma de línea recta que en una recta hay mínimo dos puntos. Y hay uno exterior, es el axioma que acabamos de ver me dice que estos dos puntos, que obviamente no son colineales porque este no está en la recta, me determinan uno y solo un plano. Entonces la demostración se basa en el axioma anterior. Dos rectas distintas que tienen un solo punto en común determinan un plano y solo uno. La demostración de este otro teorema es muy parecido. Tenemos un punto en común y cogemos un punto en la recta, en esta recta y un punto en la otra recta. Obviamente por ser puntos que están en diferentes rectas más el que es común son no colineales, ¿cierto? Entonces, al ser no colineales, podemos usar de nuevo el axioma y decir que determinan un solo plano. Entonces, miren cómo el axioma nos ha servido en este momento para demostrar dos teoremas. Cuatro o más puntos están localizados en el mismo plano, se dice que son coplanares. ¿Por qué 4 y no menos? Porque ya sabemos que 3, por el axioma anterior, siempre me determinan un solo plano, ¿cierto? Entonces, algo parecido a los colineales. Vamos a confundir colineales con coplanares. Los puntos son colineales 3 o más y están en una misma línea recta. Para el plano ya vamos a decir 4 o más. Porque 3, por el axioma anterior, ya sabemos que me contienen uno y solo un plano. Muy bien. Entonces, esto es un teorema. Bueno, aquí aparece como nota, pero es un teorema. También les contaba en el video pasado, pues por cuestiones de tiempo, todos los teoremas no los vamos a demostrar, vamos a demostrar los más importantes, pero el hecho de no demostrarlo, pues no significa que no sea verídico. Ustedes lo pueden también consultar en textos o en la web, su demostración. Si no lo demostramos, igual lo vamos a dar como verídico y lo vamos a usar en futuras demostraciones. Si dos o más rectas o semirrectas están localizadas en un mismo plano, se dice que son coplanares. Entonces, para los planos tenemos 4 o más puntos ubicados en el plano, decimos que son coplanares. 2 o más rectas o semirrectas localizadas en un mismo plano, se dice que son coplanares. El ejemplo de la cotidianidad que aparece acá, que también lo conversábamos en el video. ¿Por qué una mesa de 4 patas puede cojear mientras que una de 3 patas no? Entonces, la respuesta se sustenta precisamente en ese teorema de que 3 puntos me determinan un solo plano. 3 puntos, como el de un trípode de una cámara, siempre van a estar ubicados en el plano del piso, así una pata sea más pequeña. Ustedes de pronto lo habrán experimentado alguna vez. O una mesa de 3 patas, nunca les va a cojear. Una mesa de 4 patas sí nos puede cojear si una de ellas es más corta o más larga. El hecho de que una pata sea más corta significa que está en otro plano, ¿cierto? Entonces los 4 punticos, 3 están en este plano, pero otro que está por acá va a estar en un plano más arriba o más abajo, entonces la mesa, los 4 puntos no están en el mismo plano, por eso tiende a cojear. Eso es una aplicación cotidiana sencilla de cómo estos puntos coplanares me ayudan como a entender situaciones de la cotidianidad. Dos planos, posiciones relativas de los planos pueden tener a lo más una recta en común o no tener recta en común.
En cambio, las rectas pueden tener o un punto en común, lo decíamos en las diapositivas anteriores, o no tener punto en común, punto. Con el plano hablamos de recta. Entonces miren que estos dos planos no tienen recta en común y miren que este plano sí tiene recta en común, una línea recta. Obviamente esta línea recta está llena de puntos. Bueno, posiciones de relativas de una recta y un plano. La recta puede estar contenida en el plano, como en este caso. La recta puede atravesar el plano. Algo así como si cogiéramos una hoja de blog y atravesáramos y le abriéramos un agujero a la hoja y atravesáramos un lapicero. En este caso, la recta corta al plano en un solo punto. En cambio, acá hay muchos puntos, ¿cierto? Porque la recta está contenida en el plano. Acá hay solo un punto, porque la recta atraviesa el plano. O este caso, donde la recta y el plano no tienen puntos en común. Bueno, muy bien. Les reitero que estoy avanzando porque pues, esta clase la vimos pregrabada el martes. Entonces, si hay alguna duda, me van contando. Pasamos a la definición de ángulo. El ángulo tiene vértice, tiene lados. Hay muchísimas formas de enunciarlo, depende del texto de referencia, cualquiera de ellas nos sirve. Se pueden utilizar las letras griegas, se puede decir el ángulo BOA. Aquí la clave es que la letra de la mitad es la que me indica en dónde está el ángulo, ¿cierto? Los vértices, el vértice del ángulo, los lados del ángulo. A veces también se le pone, no importa el orden, ¿no? Puede ser el ángulo A o B, y se le pone el gorrito acá en la O, que es lo que significa el ángulo, o simplemente el ángulo alfa. Bueno, muchas formas de nombrarlo. Los ángulos se miden utilizando o se construyen a partir del concepto de circunferencia, con el concepto de grados o radianes. En nuestra primera unidad de geometría no vamos a usar los radianes, vamos a usar los grados para los ejercicios que vayamos a hacer. Los radianes se utilizan mucho, pero sobre todo en la trigonometría. Entonces, es otro concepto que seguro en su clase de matemáticas operativas de álgebra y trigonometría van a ver muy bien. Ángulos en radianes. Nosotros acá lo vamos a ver en grados. También se pueden utilizar los grados, minutos y segundos, pero también les decía en el video que este es un tema que nos extiende esta unidad y el objetivo de esta primera unidad es sobre todo la parte demostrativa, esta parte de la geometría euclidiana muy demostrativa. Usar grados, minutos y segundos es muy operativo, entonces vamos a trabajar solo con los grados. Pero para que tengan en cuenta que una medida muy precisa puede ser grados, minutos y segundos, y les contaba también que se utiliza mucho para ubicar posiciones geográficas. Entonces, cuando dicen 20 grados, 50 minutos, 10 segundos al noroeste de Francia, ¿cierto? Por ejemplo. Bueno, lo mismo, un axioma por acá donde se le asigna a cada ángulo un número real entre 0 y 180 grados. Bueno, esto de 180 grados es relativo, ¿cierto? Porque un ángulo puede medir más de 180. Lo que pasa es que los ángulos son periódicos y una vez dan la vuelta completa, 360 empieza a asumir las mismas posiciones. Este puede ser, por ejemplo, 375, pero el de 375 es el mismo ángulo de 15 grados, entonces se vuelve periódico. Bueno, ángulo nulo si su medida es de 0 grados, ángulo llano si su medida es de 180 grados. Les contaba también en el video que es importante que demos una repasadita de cómo ubicar ángulos en un plano cartesiano utilizando la regla y el transportador, que puede parecer sencillo, pero se los digo por experiencia, a falta de uso y práctica se nos olvida. Entonces vamos a usar físicamente un transportador. Les pido el favor que estos ejercicios de esta diapositiva y de la siguiente los incluyamos en el taller número 1. Bueno, simplemente ubicar el transportador, tiene su ubicación clave, como si fuéramos, cuando colocamos una regla, que vamos a medir con una regla, uno cuadra los centímetros con el objeto a medir, ¿cierto? Y pone el 0 desde donde empieza, voy a medir un lápiz, pongo el 0 desde donde empieza la puntica del lápiz, como para hacer una medida exacta, o 1 metro, ¿no? Lo mismo sucede con el transportador. Entonces, generalmente, pues está el transportador que es así la media luna.
o está el transportador que es el completo, bueno, cualquiera de los dos, ¿cierto? Acá lo importante es que cuando coloquemos el transportador, verifiquemos que aquí esté el 90, que acá está el 180 y que acá está el 0 grados, y aquí hay una rayita que tiene el transportador que debe coincidir con el origen del plano cartesiano. Y listo, procede uno a medir. Esto está graduado de 10 en 10 hasta 90, entonces aquí está el 10, aquí está el 20, entonces por acá estará el 15, y trazo una rayita y este es mi ángulo de 15 grados. Así de sencillo. Bueno, como el transportador solamente nos mide hasta 180, es cuando se requiera medir un ángulo mayor que 180, ubicamos el transportador, lo volteamos para este lado. Digamos, si va a medir este 143, no, 143 no tiene problema. Pero vamos a suponer que 260. Entonces ya pues volteo mi transportador para este lado. Yo sé que este aquí va a 180, también se los explicaba en el video. Para 260 nos faltan 80 más. Entonces busco el 80 en el transportador ubicado acá en forma inversa. Y yo ya sé que todo este ángulo me mide 260. Un poquito de práctica y de repaso. Los ángulos se miden en posición normal generalmente, es decir, siempre los medimos a partir del semieje positivo de la X. Esto es importante en el tema de la geometría vectorial. Retomamos mucho el uso de los ángulos, como les contaba, donde vamos a hacer coincidir las respuestas numéricas después de un ejercicio operativo. Vamos y construimos el gráfico en papel milimetrado o en papel cuadriculado y verificamos que ambas respuestas nos coinciden. Muy bien, no se les olvide, esta y estas dos diapositivas las incluimos en el taller número 1. Este gráfico, entonces, lo construyen de nuevo. La idea es hacerlo parecido, pues no hay necesidad que sea exactamente igual. Es practicar ya con un gráfico como estos, la ubicación de estos ángulos, ¿cierto? Entonces acá nos toca empezar a mover el transportador. Vamos a mover de tal manera que pueda ubicarlo, empieza a inclinarlo para un lado y para otro. Por ejemplo, si voy a medir el ángulo alfa, entonces pongo mi transportador acá, ¿cierto? Me imagino acá que este es el origen, acá estaría el 0 grados, acá estaría el 90, acá estaría el 90, acá estaría el 180. Coloco mi transportador de este lado, ¿cierto? Coloco el transportador así, coloco mi transportador así, inclinado, y mido mi ángulo alfa, en este caso sería este ángulo, ¿cierto? Igual con los otros ángulos, se trata pues como de empezar a girar el transportador de tal manera que lo haga coincidir con los ángulos. Igual con este ejercicio, trazamos un plano cartesiano, ubicamos estos ángulos y empezamos a sumarlos. Y aquí sumarlos es simplemente tratar de, no es una suma algebraica normal, alfa más beta más gamma, sumo 45 más 12 más 69. Simplemente sumarlos de forma algebraica. Bueno, ¿tienen alguna duda? Me pueden ir contando. Pasamos al concepto de congruencia de ángulos. Ya les había contado que la congruencia tiene que estar relacionado con medidas iguales. Entonces miren el simbolito de nuevo, pero acá ya vamos a hablar de congruencia de ángulos. Entonces dos ángulos son congruentes. Si yo coloco el transportador y mido este ángulo, y coloco el transportador y mido este ángulo, tiene que darme lo mismo, ¿cierto? Para poder decir que son ángulos congruentes. Muy bien. El concepto de bisectriz de un ángulo. La bisectriz es una definición muy interesante porque nos permite utilizar su concepto para aplicarlo a otras demostraciones. La bisectriz es una semirrecta que tiene origen en el mismo vértice y que cumple la propiedad de que me parte el ángulo en dos ángulos congruentes. Entonces, cuando en algún ejercicio le salen de bisectriz, ahí hay un dato implícito
Y vamos a hablar de que esa bisectriz nos parte el ángulo en dos ángulos congruentes. La semirrecta OC de esta figura, que es la bisectriz, divide el ángulo AOB en dos ángulos congruentes, lo que les acabo de decir. Que hay unas definiciones: el ángulo agudo es el que mide menos de 90, el ángulo recto es el que mide 90, el obtuso mide más de 90, el llano mide exactamente 180 grados, y aquí están sus correspondientes gráficos de cada una de esas definiciones. Aquí está el obtuso y aquí está el llano. Muy bien. Este ejercicio también lo veíamos en el video pasado. ¿No? Me voy a detener acá. Mejor ahorita invertimos tiempo en los talleres. Ángulos complementarios son aquellos que suman 90 grados, comparten el vértice y cada uno es complemento del otro. Los suplementarios son aquellos que miden 180 grados, también comparten el vértice y cada uno es suplemento del otro. Entonces no los vayamos a confundir. Complementarios cuando suman 90 grados, suplementarios cuando suman 180 grados. Bueno, este axioma es bien interesante, también lo demostramos en el video, y nos dice que ángulos que tienen complementos o suplementos congruentes son congruentes. En otras palabras, si un ángulo comparte su mismo ángulo, si un ángulo comparte o tiene en común el ángulo suplementarios o complementarios, esos ángulos suplementarios o complementarios son congruentes. Y eso es lo que se verifica acá en este ejemplo. Miren, este ángulo que estoy acá dibujando de color rojo, me dice el ejemplo que el ángulo MAJ es complementario del ángulo MAP, pero también es complementario del ángulo KJ, ¿cierto? Otra vez, el ángulo JAM o MAJ es complementario del ángulo MAP, pero el ángulo JAM también es complementario del ángulo JAK. ¿Ven? Entonces, por compartir el mismo ángulo complementario, podemos concluir que estos dos ángulos son congruentes. Eso es lo que me dice el axioma. Y estamos aplicando ese axioma en este ejercicio. El hecho de que compartan el mismo ángulo complementario me permite concluir, de acuerdo a este axioma, que esos dos ángulos complementarios son congruentes. Y también aplica para ángulos si comparten el mismo ángulo suplementario. Así lo dice el axioma: complementarios o suplementarios. Bueno, acá vienen otras dos definiciones: ángulos consecutivos, para que no los vayamos a confundir con los complementarios, porque pues, se tienden a confundir porque tienen una definición parecida. Comparten el mismo vértice, tienen un lado común, lo mismo que le pasa a un complementario. Pero ¿cuál es la diferencia? Que el consecutivo no necesariamente da 90 grados, en cambio el complementario sí. El complementario... una pregunta. Sí, señor, dime. Entonces, si hay en un ángulo consecutivo diera 90 grados, entonces se puede decir también que es un ángulo complementario. Excelente, claro que sí. Es decir, todos los ángulos complementarios son consecutivos, todos, pero no todos los consecutivos son complementarios, ¿cierto? Si un consecutivo mide 90 es complementario, como tú lo dices. Okay. Listo. Los adyacentes tienen el mismo vértice, lado común, y los otros dos lados son semirrectas opuestas. El adyacente, este sí coincide con la definición de los suplementarios o de los llanos, porque si tienen lados semirrectas opuestas, quiere decir que este ángulo tiene que medir 180 grados, y a veces lo hemos llamado ángulo llano. Y además de llamarlos ángulos llanos, también los vamos a llamar ángulos adyacentes. Entonces, y también consecutivos, ¿cierto? Miren por acá abajo. Observamos que dos ángulos adyacentes son suplementarios y consecutivos. Entonces, podemos encontrarnos con un
ángulo consecutivo que sea complementario o con un ángulo consecutivo que sea suplementario. Todos los ángulos adyacentes son consecutivos. Todos los ángulos adyacentes son suplementarios. Todos los ángulos adyacentes son llanos. ¿Listo? Son definiciones que necesitamos que nos vayamos apropiando de ellas para que nos apropiemos de este lenguaje propio de la geometría. Muy bien. Ángulos opuestos por el vértice. Tienen el mismo vértice y los lados son una prolongación de los otros dos. Es acá. Es fácil identificar cuando los ángulos son opuestos por el vértice en este caso. Este es opuesto por el vértice a este. Y este opuesto por el vértice a este. Siempre que tenemos dos líneas rectas que tienen un punto en común, se van a formar 4 ángulos, de los cuales los no adyacentes son opuestos por el vértice. Por aquí hay un teorema que nos dice que los ángulos opuestos por el vértice son congruentes. Y también en el video de la clase pasada lo demostramos. Vamos a darlo ya por demostrado, pero entonces tengámoslo muy presente que cuando los ángulos son opuestos por el vértice son congruentes. Ese sí que nos va a servir para hacer varias demostraciones. Las bisectrices de ángulos opuestos por el vértice están en línea recta. Con esto terminamos la clase pasada con esta demostración. Entonces voy a retomarla. Las bisectrices de ángulos opuestos por el vértice están en línea recta. Entonces miremos el dibujo. A veces, en muchas ocasiones, nos dan un ejercicio, nos dan un teorema, pero no nos dan el gráfico. Construir el gráfico es extremadamente fundamental porque nos ubica. Nos toca hacer el gráfico, ponerle las letras que pues, uno lo va nombrando como uno quiera, pero claro, obviamente el gráfico tiene que coincidir con el enunciado. Entonces me dice, vamos a suponer que todavía no conocemos el gráfico. Bisectrices de ángulos opuestos por el vértice. Bueno, yo tengo que dibujar ángulos opuestos por el vértice, véalos ahí. Y les tengo que trazar bisectrices. Le trazo una bisectriz y le trazo otra bisectriz. Entonces miren que el dibujo es sencillo. Entonces, yo ya sé que este es bisectriz, y si es bisectriz es porque este ángulo es igual a este. Y yo ya sé también que este es bisectriz, y si es bisectriz es porque este ángulo es igual a este. Además, también vamos a saber que este es igual a este, por opuestos por el vértice. Este es igual a este, por opuestos por el vértice. Es más, todo este es igual a todo este, por opuestos por el vértice. También este y estos son congruentes, por opuestos por el vértice. Tengo mucha información, lo que pasa es que no me puedo perder de lo que me está preguntando el teorema. El teorema me está diciendo que estas bisectrices, o sea, esta y esta, están en línea recta. Aquí, y se los decía en el video, bueno, ¿cuál es el truquito o el tips como para uno saber? Porque las demostraciones en geometría, cada una puede tener una forma diferente de hacerse y no necesariamente debe tener un solo camino, puede que haya varias formas de resolverse. Acá la habilidad que debemos desarrollar es, bueno, ¿y por dónde arranco? ¿Cómo empiezo? Por eso es muy importante tener a la mano o en la mente los conceptos, las definiciones, los axiomas, los teoremas, como para uno ir, una especie de recetario, ¿cierto? Como ir cogiendo lo que necesito. Es que están en línea recta. Aquí hay un dato implícito que no se nos puede escapar. Yo ya sé que una línea recta me forma un ángulo llano, ¿cierto? Donde no deduzcamos eso, pues puede que haya otra forma de hacerlo, ¿no? Pero inicialmente yo como demuestro que estas dos Profe, bisectrices se le está entrecortando. me forman Pensé una que era yo. Profe, línea se le Yo pensé está... que era yo, sí, profe, le está cortando. Yo también me asusté, yo será mi computador. Profe, tiene problemas de audio. Se le está entrecortando y bastante. Creo que salió. Ah, no, ahí Denme un sí. segundito, ya, aló, sonido, Sí, cuénteme, Sí, ya, ahí bien. está Ya perfecto. está mejor. Sí, mejoró. Sí. sí, señor. Permítame un segundito, yo reviso aquí la conexión a internet.
Bueno, me cuentan si se vuelve a entrecortar, me cuentan. Bueno. Entonces, retomo, reitero, si me vuelve a fallar el audio, me dice. Entonces les estaba diciendo que estos dos, necesitamos demostrar que esta bisectriz y esta bisectriz están en una línea recta. Y para hacerlo necesito demostrar que esto me está formando un ángulo de 180 grados. Entonces en la demostración debemos de probar que están en la línea recta. En algún punto de la demostración yo tengo que garantizar ese 180 grados. Y para ello voy a utilizar la definición de ángulo llano, ¿cierto? Entonces miren cómo la primera línea de la demostración me dice que el ángulo AOE, bueno, estoy retomando las congruencias a partir de la definición por ser ángulos formados con las bisectrices, es decir, estoy diciendo que este ángulo y este son congruentes y que este son congruentes. Les decía en el video y se lo reitero en esta clase que las demostraciones tienen que ser muy completas, no caigamos en el error de como darlo por hecho, como es que porque sí, ¿cierto? Es mejor exagerar en la explicación, en la geometría es muy importante ser bien claros en las argumentaciones. Entonces miren cómo colocamos esto y al frente el por qué. ¿Sí? Esto da cuenta de una demostración hecha con claridad, con orden y con conocimiento de lo que estoy haciendo. Entonces, no escatimen esfuerzos a la hora de demostrar. Luego vamos a decir que la suma de estos de estos tres ángulos me da 180. Y miren la razón al frente, porque AD es una línea recta. AD es una línea recta, ¿cierto? Quiere decir que este ángulo más este ángulo más este ángulo me da 180. Mírenlo por acá. ¿Cierto? Resulta que AOE y DOF son iguales, son congruentes. Mírenlo por acá, lo decíamos. AOE y DOF son congruentes. Por ser, AOE es este. AOE. Este es congruente con DOF. Con este, ¿cierto? Son congruentes por opuestos por el vértice. Esta demostración, ¿qué estrategia utiliza? Hacemos este cambio. Es decir, volvemos y cogemos esta línea, pero en vez de escribir AOE, la cambio por DOF, porque son iguales, ¿cierto? O sea, esta línea es esta misma. Miren, el 180, el BOD por acá, el EOB por acá, pues está en desorden, pero es la misma. Y se hace este cambio. ¿Por qué hacemos ese cambio? Porque resulta que si yo cambio AE por DOF, ya me va a quedar es. ¿Qué? DOF. DOF, ya este. Más BOD. Más BOD, o sea, más este. Más EOB. Más EOB, o sea, este de la 180, que era lo que queríamos demostrar, ¿cierto? Recuerden lo que les decía al principio, necesitamos demostrar que este mide 180. Y lo acabamos de demostrar. Este pedacito, más este pedacito, más este pedacito, nos da 180 grados. Bueno. Vamos a hacer este ejercicio, que este sí no lo alcanzamos a hacer. Voy a utilizar este tablerito de Google, entonces les voy a compartir el tablero por si lo quieren tener en sus notas. Permítanme. Estoy compartiendo en el chat el tablero. ¿Ya se me está escuchando bien? Sí, profe, ya se escucha bien. Ok. Bueno. Muy bien, ya les compartí este tablero, entonces vamos a resolver este ejemplo. ¿Qué nos dice? Este ejemplo nos dice, nos dan este gráfico y nos dice que
El ángulo A mide 85 grados. Permítame, también voy a llevarme esto para allá mejor. Hacemos con este. Muy bien. Entonces me dice que el ángulo A mide 85 grados, es decir, este, ¿cierto? Que el ángulo E mide 30 grados, el ángulo E mide 30 grados, o sea, este. Y hallar los otros. Bueno, alguien que nos active el micrófono y nos ayude a resolver, nos dé una idea de cómo hacerlo. ¿Quién me dijo? Yo lo hago. Escucho ideas, me dejen hablando solo. Profe, en teoría, los ángulos A, F y E tienen que sumar 180 grados. Muy bien, sí, señor. Entonces, voy a ir Entonces se escribiendo lo que sumaría tú me estás diciendo. Entonces, el ángulo A más el ángulo E, ¿cierto? Más el ángulo F y el F E, más el ángulo E, ¿da? 180 grados. ¿Cuál es la Profe. razón? ¿Quién me está hablando? ¿Aló? No, el compañero era el que estaba hablando de Robert, pero yo también iba a Robert. dar otra indicación. El que te indicó ahí era Robert, Ok. para Sí, no dime. robarme ahí los créditos. También podemos aplicar la ley de los ángulos opuestos. Claro que sí. Por Aquí ejemplo, hay muchas podemos formas de hacerlo. aplicarla en la E, en el ángulo E con el ángulo B y en el A con el D. Muy bien. Pero igual quedaría faltando el F y el C. Claro, Lo que pero estoy ya diciendo yo teniendo ahí es esos, para poder coger y calcular el F, que sería igual al C. exacto, pero teniendo también, pues cualquiera de los dos lados llegamos al mismo punto, teniendo Sí. la que tú dices o la que yo digo y ya nos queda Hallar F y igualmente C, usando ángulos llanos. sumarlo para los 180. Tienes toda la razón. Cualquiera de los dos caminos es válido, claro que sí. Podemos incluso empezar usando ángulos opuestos por el vértice, o como Robert lo estaba haciendo, cualquiera de las dos es válido. Muy bien. Robert, terminemos. Listo. Entonces, a los 180 grados le restamos los 85 del ángulo A. Entonces reemplazamos. Reemplazamos. A mide 85, ¿cierto? Sí. Más F que no lo conocemos. Más Más E E que que vale mide 30. 30. Y todo esto da 180. ¿Ahora qué hago, Robert? Listo. Ahorita deja el ángulo F a un lado y todo lo que está en el lado del ángulo F lo pasa a restar al otro lado. Muy bien. Entonces 180 menos 85 menos 30, ¿cierto? Sí. Y eso ¿Eso nos cuánto daría nos que el da? ángulo F es de 65 grados. Eso nos da 65. Sí. Muy bien. Listo. Excelente, Robert. Entonces, ahora sí, démosle la palabra al otro compañero. ¿Cómo quedaría el que nos participó ahorita? Profe, sería ángulo B ¿Sí? es igual a 30 grados por opuesto por el vértice con el E 30 y grados por opuestos por el vértice con el ángulo E. Esto hay que explicar. exacto. ¿Qué Y otro? el ángulo C sería igual a 65 grados opuesto por el vértice con el F. Por opuestos por el vértice con el ángulo F. Muy bien. ¿Qué otro? Estamos hablando del C. Nos falta uno, ¿cierto? Nos falta el D. Ángulo D igual a 85 grados opuesto por el vértice con Opuesto el por el ángulo vértice con A. el ángulo. Muy bien. Excelente, compañeros. Muy bien. Este ejemplo. Profe, Sí, señor, dime. una pregunta. ¿Los ángulos opuestos pueden ser congruentes? Los ángulos opuestos por el vértice, claro, de hecho son congruentes. Ese es el teorema que demostramos ahorita. Los ángulos opuestos por el vértice siempre son congruentes. Ese es lo que acaba de utilizar el compañero para dar todos estos valores. O sea, que uno puede reemplazar la simbología de ángulo opuesto por el símbolo de congruente y ya estaría. Bueno, ya tú podrías decir que, por ejemplo, que el ángulo A es congruente con el ángulo D, por ejemplo. Ese es el símbolo de congruente. Eso sí. Pero aquí sí es importante que podría. le digas, pero sí la verdad que es importante que le digas que por opuestos por el vértice, esta congruencia ¿por qué se da? Porque son opuestos por el vértice. Porque hay congruencias, que lo vamos a ver ahorita,
de alternos internos, de alternos externos, de correspondientes. Entonces es bueno contar el por qué. La congruencia se puede dar por muchos motivos, ¿vale? Bueno. Listo, profe, gracias. Dale. Voy a hacer entonces aquí una pausa para que miremos los talleres unidos y el proyecto transversal de Moodle. Entonces, si ustedes entran a la plataforma Moodle, por la página de la universidad, se van a encontrar con el curso de geometría grupo 113, es este. Profe, yo hace un momento que ingresé a Moodle para mirar otra cosa de otro curso aparte y todavía no me aparece. ¿Alguien más ha intentado entrar y ya le aparece? Para yo saber si es una cuestión de grupo o es del compañero solamente. Profe, a mí tampoco me aparece. A mí sí me aparece. El grupo 113 ya me aparece en Moodle. Ok. Entonces les voy a pedir el favor a los compañeros que no les aparece que le escriban a soporte técnico, porque yo no matriculo. El grupo me lo matriculan de soporte técnico, entonces no tengo acceso a matricular para que, por favor, Profe, la otra es que tienen sigan que un verificar correo. que sí estén entrando con el número del carnet o con la cédula. Puede que estén ingresando por la cédula y esté el curso por el número del carnet o viceversa. ¿Cómo ingresaste Eso tú, Robert? acabé de ingresar y ahí me salió. ¿Con qué? ¿Pero ingresaste con tu número de carnet? Sí, ¿Con el código? sí. Ok. Listo, Ah, bueno, entonces, porque la verdad yo El semestre estoy... pasado le pasó eso a muchas personas cuando ingresaban a Moodle. Ah, ok. ok, pero pues, o sea, ahí en mi parte habría una incongruencia porque el curso que estaba rectificando era Pensamiento IV, que lo tengo Créeme que pasa. Ese Sí, te salió con la cédula, ¿cierto? sí, Pensamiento IV me salió con la cédula, pero siendo así Ajá. también puedo mirar con Eso mi estaba código. pasando con todos los que te decía el semestre pasado. Ah, ok. Tenían un curso, le salía con la cédula y los otros, incluyendo el de geometría, salía con el carnet. Ah, Ah, bueno. vale. Vale esa nota, Robert, muy importante. Ensayen con el carnet. A ver, sí, dime. Profe, yo incluso tenía clase en el horario en la página con usted por la mañana y eso como que lo modificaron y ya me tocaba, volví, me metí, modificaron el horario y ya me tocaba era con usted por la tarde. Y ya puedes ver el Moodle de la tarde. No he mirado, la verdad no he mirado, pero hoy por la mañana no me daba. En este momento no he mirado. Ah, bueno, miras y si de pronto no les funciona, sigan también la sugerencia de Robert, ingresen con el carnet y si no les da ni con el carnet ni con la cédula, ya le escriben un correíto de soporte técnico que ellos, la verdad, contestan muy rápido para que se ¿Cuál es el resuelva. nombre del compañero que no le estaba saliendo? Aquí El hay mío, una. Santiago Sí, Cadavid. Santiago Cadavid. Espérate, miro que. Santiago Cadavid Arboleda. Sí, señor. Ahí está registrado. Probablemente sí estás con el número del carnet. Ok, voy a rectificar. Gracias. Robert, ¿y Bueno, Gracias. puede mirar el mío, por favor? nombre, Brian David Gómez. Bragian David. Gómez. Bragian David Gómez Rivera. Sí. Ahí está. Lo que pasa es que en Moodle aparece un listado de los participantes como tal. Ese listado. Ajá, que les estoy mostrando acá. Exactamente. Entonces sí debe de ser que deben de ingresar con su número de carnet. Pero no nos ha llegado el carnet todavía. Voy a ir a que, Pero ok, el hay que ir código a lo miras reclamarlo. en... No, El el número de código lo estudiante, miras eso en la plataforma, ¿cierto? En Ulises. lo pueden mirar Ajá. en Ulises. No Ese necesitas tener código el carnet físico. aparece encima del horario. En los horarios, encima del horario. Vendría siendo 2021-02, etcétera, etcétera, etcétera. Este código. Y la contraseña, la primera letra mayúscula, la segunda minúscula. O no sé si sea igual. Este código es el que ustedes me están diciendo, el que les desaparece. Ujú. Ok. Bueno, entonces retomo aquí de Moodle para contarles entonces cómo vamos a funcionar. Recuerden que este es nuestro proyecto transversal del semestre y la nota de todo el Moodle vale un 15%. Entonces, ¿en qué consiste el ejercicio? Por acá está la agenda. Son 4 unidades. En este momento solamente pueden ver la unidad número 1. Yo la voy activando en la medida que vamos avanzando. Estamos en la unidad número 1. Si ustedes hacen clic acá en las actividades número 1, les aparece la agenda de esta primera unidad con las fechas, ¿cierto? Entonces,
Aquí hay actividades que simplemente son de lectura, que no tienen pues que presentar nada, pero sí se invita pues a su lectura. Lectura de la presentación del propósito de formación, navegar por las bases de datos, referencias bibliográficas, lectura de la carta descriptiva que ya lo hicimos, lectura y aprobar el pacto pedagógico de julio 29 a agosto 25. Aquí no hay que entregar nada, solo lectura. Material de clase, descargar y revisar las presentaciones en PowerPoint como repaso. Estas son las que se trabajan en clase. Tiempo que dure la primera unidad, pues aquí tampoco deben de presentar nada. Pero son las que ya les envía el correo, solamente que aquí también están. Como les digo, a partir de este momento yo ya no les envío más información por correo porque toda la teoría, las presentaciones, los talleres, todo por Moodle. Entonces aquí están las dos presentaciones. Luego sigue videos de apoyo, observar los videos de apoyo para afianzar el aprendizaje, simplemente también de observar. Yo les voy poniendo acá los links de las clases que vamos dictando o link a algunos videos de la web que me parezcan interesantes, que les ayuden como a afianzar los aprendizajes, les voy poniendo acá. Muy bien. Actividades interactivas. Estas actividades interactivas, por ejemplo, que aparecen acá 1, 2 y 3, son de práctica. Tampoco me las tienen que presentar nada, simplemente para que ustedes interactúen, les hacen algunas pruebas, algunas incluso son lúdicas. Es como para disfrutar un poquito del aprendizaje de la geometría, utilizando estos recursos gratuitos de la web en el tema que estamos viendo. Tampoco tienen que presentar nada ahí, solamente estrategias de aprendizaje. Ahora sí, el foro. Entonces miren que, me adelanto por acá, tenemos una pregunta, hasta que no he mostrado a los estudiantes, permítanme yo lo activo, denme un segundito. El foro no está. Ya lo voy a activar. Espérate que aquí está, ahora sí, mostrar, ya. Ya se les debe de ver. Foro 1. Sí, señor. El foro, entonces, es a partir de una pregunta problematizadora relacionada con la unidad número 1. En este caso es, ¿qué importancia tiene la geometría en nuestro entorno? En este espacio y hasta el 25 de agosto vamos a opinar sobre la aplicación de la geometría en la cotidianidad y qué aplicaciones o implicaciones tiene para tu perfil profesional. Esto es un conversatorio. Yo creo que todos alguna vez hemos participado en foros. Obviamente que aquí hay una pregunta central. Tenemos prácticamente un mes. La idea es opinar. Muy bueno fuera opinar sobre lo que otros compañeros también escriban. Y hacemos un pequeño conversatorio para que esta geometría no solamente sea así tan operativa, sino que también podamos de alguna manera relacionarla con nuestra cotidianidad y nuestro entorno. Bueno, entonces eso está acá también en la agenda, el foro. Hasta el 25 de agosto tienen el plazo para participar. El 25 de agosto el foro se cierra. No lo vayan a dejar cerrar sin participar. Luego siguen los talleres de clase, que enseguida vamos incluso a revisarlos. Si vieron, digamos, los talleres son relativamente corticos. El taller número 1 es de 4 puntos. Voy a tenerlo acá abierto para que enseguida leemos una mirada. De hecho, ya varios ejercicios que hicimos en la presentación están acá. Voy a tenerlo por acá abierto. Ya lo miramos. Entonces, tiene plazo hasta el próximo lunes 2 de agosto. Ustedes, ¿qué van a hacer? Lo van a resolver en su cuaderno, en hojas, ya como quieran. Lo escanean con su celular. Recuerden que les hablaba de que hay aplicaciones gratuitas para escanear y lo guardan en PDF. No me le tomen una foto ni me suban la foto en JPG. No quiere decir que yo no lo pueda ver, pero es la verdad que más complicado a veces por el tema de la resolución. Y entonces más práctico PDF, que ese sea el compromiso siempre de todo lo que hagamos, exámenes, quizzes, talleres, trabajos, todo PDF. Entonces simplemente ustedes le dan, yo me cambio de rol como si fuera estudiante. Ustedes le dan, una vez ya tengan su PDF escaneado, le dicen agregar entrega. Y bueno, por aquí si quieren, esto es opcional, si quieren escribir algo ahí, una notica, profe, el punto 3, no lo entendí, bueno, cualquier cosa que quieran escribir. Y por acá le dan agregar el archivo. Menos que una vez lo escaneen, utilizan su mismo celular para enviárselo a su computador, o por el mismo celular lo pueden subir también a la plataforma, más cómodo por el computador. Sugerencia, tengan en su computador una carpeta llamada geometría, dentro de esa carpeta otra llamada talleres,
para que también los tengan ahí almacenados y me los vayan subiendo a la plataforma Moodle. Le dan seleccionar archivo y guardar cambios y listo, eso es todo. Esa actividad de subir el archivo no les tarda más de un minuto. Hasta el lunes 2 de agosto, a las 12 de la noche está habilitado para el taller de clase número 1 y el número 2. Como les decía ahorita, yo creo que hoy, incluso en la clase de la mañana, prácticamente los hicimos los dos también, que no sea la excepción con ustedes. El número 1 y el número 2. Y en esta agenda están las fechas de los demás talleres. Vamos a tratar de ser juiciosos a la hora de entregarlos. Si de pronto hay alguna dificultad, pues estamos mirando si es necesario mover alguna fecha, pues espero que no. Luego de los talleres está el foro, que ya conversamos sobre el foro, cuestionario, a ver yo que sigue acá, perdón, por acá. El glosario. Les he dicho en varias oportunidades que discúlpenme que este glosario está sin habilitar. También está desactivado. Sí, ya lo voy a activar. El glosario, permítame, yo lo activo. Ya. Entonces, en el glosario, la intención del glosario, como lo dice acá en la agenda, es cada estudiante ingresa 2 conceptos con su respectiva definición, no debe pasar de 5 renglones, relacionados con los temas trabajados en esta primera unidad, y cada concepto de esos debe incluir una imagen. Antes de subir su definición, verificar que no exista, que ya la haya subido otro estudiante para evitar duplicar conceptos y que tengamos, una vez terminada la unidad 1, un buen diccionario de la geometría plana. Entonces, yo no tengo ningún problema que copien de Google una definición, la copien y la peguen, le pegan el dibujo o el gráfico relacionado con esa definición, solamente que pues para que seamos prácticos y no hacer las cosas por cumplirlas, sino por aprender. Que voy a pegar la definición de un triángulo isósceles. Entonces, la copio, la pego, la leo, la entiendo, ¿cierto? La analizo, le pego su dibujito y entre todos, ¿qué vamos a obtener al final? Todo un glosario, todo un compendio, un diccionario en la geometría de la primera unidad, de la geometría plana. Entonces, aquí simplemente le dicen agregar entrada. Acá, añadir entrada, y por ahí pueden incluir 2 definiciones cada uno. No se les olvide verificar que no vayan a repetir para que nos quede un buen diccionario de eso. Y por último, en esta agenda de la unidad número 1 hasta agosto 25, resolver la evaluación interactiva de la unidad número 1. Esa obviamente todavía no está activa y les voy a contar por qué. Pues yo creo que sí la pueden ver, pero todavía no está activo. Esta evaluación en cuestionario interactivo, este no es el quiz, para que no lo vayamos a confundir. Este simplemente es una evaluación de repaso. De hecho, les voy a contar que para esta evaluación incluso les doy 24 horas para resolverla. Y 2 intentos, porque la intención de esta evaluación interactiva es de repasar. Muchas de las preguntas, todas las preguntas son de múltiple escogencia, todas. La gran mayoría de ellas son de conceptos, de definiciones. Entonces, para que hacen un primer intento, si ven que se equivocaron en la pregunta 8 y en la 5, entonces en el segundo intento pues las corrigen, ¿cierto? Porque la idea es aprender. Dice, resolver la evaluación interactiva de la unidad número 1, para esto tienen 2 intentos, se valida la calificación más alta. Yo les aviso con tiempo, les digo, bueno, tal día se abre la evaluación interactiva y al otro día a las 12 de la noche se cierra, para que ustedes tienen prácticamente 2 días para hacerlas, sentados, juiciosos, media hora, 40 minutos, la resuelven. Y como les digo, tienen 2 intentos. Entonces, esta es la interactividad con el Moodle, unidad número 1. Una vez terminemos, luego seguimos con la unidad 2, la 3, la 4, así sucesivamente. Todas las actividades que vamos a hacer en este proyecto transversal, los talleres, los foros, el glosario, todo eso, al final Moodle me va a arrojar una nota definitiva de cada uno, de todas esas actividades. La verdad son varias. Y esa es la nota del 15% de nuestro proyecto transversal, para que
se los digo por experiencia, la gran mayoría de los estudiantes que le dedican el tiempo necesario sin reventarse, porque de verdad pues que esto aquí tampoco es tan para que se revienten, yo sé que ustedes también tienen muchas otras actividades, pero esto es un Moodle que se puede ir haciendo con despacio y con tiempo. Esto es una nota que tranquilamente pueden sacarse por encima de 4, 4,5 o hasta para un 5, pues aquí no hay casi que riesgo de no sacarse el 5. Entonces aprovechen este proyecto transversal para aprender, que es lo más importante, y obviamente para que obtengamos una buena nota. Bueno, no sé si tengan alguna duda con lo de Moodle, ya saben que pueden interactuar, ya pueden subir el trabajo número 1 y 2, vamos a mirarlo si quieren acá para que estén prácticamente listos. Este es el trabajo número 1, este ya lo hicimos, ya está hecho en el video de la clase pasada. Este B es muy parecido al A, simplemente ¿qué les recomiendo para el B? Tracen las líneas que les hacen falta para que puedan responder las preguntas de una manera más ágil. Entonces, por ejemplo, si en el B nos dice nombre todos los grupos de 3 puntos que sean colineales. Entonces, para tener en cuenta, por ejemplo, miren que si trazamos una línea que pase por A, por E y por C, y al trazar la línea recta, esos 3 puntos me quedan sobre la línea, pues yo puedo decir que A, E y C son colineales, ¿cierto? Entonces ahí sí les toca completar, unir los puntos. Bueno, vamos a responder estos aquí entre todos, a ver quién se anima. Activar el micrófono. Permítame que ahora sí. Muy bien. Vamos con el primero. Otros que qué bueno escuchar diferentes voces también y que no siempre sean siempre las mismas personas. Que todos tengamos la oportunidad de interactuar, de aprender, de equivocarnos. Que equivocar es supremamente válido porque de los errores se aprende mucho. Va la primera. 3 puntos no colineales siempre son coplanares. ¿Quién me responde? 3 puntos no colineales. 3 puntos no colineales siempre son coplanares. No siempre son coplanares. ¿Por qué? O sea, no siempre tiene que estar en el mismo plano. Profe, Dime. y no son coplanares porque deben de ser 4 puntos o más. A ver, hay un axioma Profe, que nos dice que 3 yo digo puntos que sí. siempre, claro. Es decir, para nosotros poder preguntarnos si los puntos son coplanares o no es a partir de 4, ¿cierto? Pero hay un axioma que nos dice que 3 puntos siempre me determinan uno y un único plano, ¿cierto? 3 puntos siempre me lo determinan. Entonces, si tú me dices, el primer compañero que nos intervino, que este punto está fuera, con seguridad que este que está fuera me determina un plano con estos otros dos, ¿cierto? Lo que no sucede Como con el 1 ejemplo de cuarto. la mesa Exacto. y el trípode. El ejemplo del trípode y la mesa. Lo que no sucede con este cuarto. Este cuarto no me garantiza que esté en este mismo plano, pero 3 siempre van a estar en un mismo plano. Entonces la respuesta de este primero es, 3 puntos no colineales siempre son coplanares. Sí, siempre son coplanares porque 3 puntos me determinan siempre uno y solo un plano. Muy bien. El B. 2 planos distintos se cortan en un único punto. No, profe. Falso, profe. Falso, ¿por qué? Se cortan en una Los recta. planos siempre se cortan en una recta o en todos los puntos. Exacto. 2 planos se cortan o en una recta o no se cortan, ¿cierto? Entonces es falso. ¿Se cortan en un único punto? No. ¿Por qué? Porque se cortan en una línea recta o no se cortan en ninguna línea recta, no en puntos. El C. Una recta corta a un plano en 2 puntos. No, profe. Falso, ¿cierto? ¿Por qué? Solo se cortan uno. Solo se cortan uno como cuando la atraviesa, ¿verdad? Cuando la atraviesa. Como cuando pasamos un lapicero por una hoja y le abrimos un agujero. Solo se cortan uno, ¿sí o no? Muy bien. El punto D. 2 líneas rectas distintas tienen más de un punto en común. No, profe.
Solo tienen uno, máximo uno. Solo se Máximo tocan uno. una O no vez. tienen o tienen uno en común, ¿cierto? Entonces este D, falso. ¿Por qué? Porque las líneas rectas solamente tienen un punto en común o ninguno en común. El punto E, dos rectas coplanares pueden tener un punto en común. Sí. Claro. Recuerden que las rectas coplanares son aquellas que están en un mismo plano, ¿cierto? Puede que no tengan punto en común o puede que tengan un punto en común. ¿Cierto que sí? Entonces, dos rectas coplanares pueden tener un punto en común, verdadero. Las rectas coplanares pueden tener un punto en común o no tener punto en común. Un semiplano es el punto de corte de una recta y un plano. No. No. Falso, ¿cierto? Ujú. Perdón, ¿Por profe, qué? o sea, yo sé que no, pero aquí viene mi pregunta. ¿Un semiplano no es cuando una recta corta pues no, corta todo un plano en una dirección? Acá la diferencia para que te quede claro es que si el plano contiene la recta, sí me lo divide en dos semiplanos, ¿cierto? O sea, Ujú. todos los puntos de la recta están contenidos en el plano. Ahí sí me lo divide en dos planos. Pero si el plano está cortado por la recta, solamente lo está cortando en un punto. Aquí no me genera dos planos, ¿cierto? Que es el Exacto, esa era caso mi de acá. duda. ¿Listo? Ok, profe, muchas gracias. Bueno, muy bien. Miren cómo vamos avanzando en el taller. Ya prácticamente nos queda, bueno, vamos a llevarnos este para acá. Para nuestro tablero del aprendizaje. Bueno. A ver, una dama, pues, escuchemos a las damas, que las damas no han participado hoy casi. Nombrar al menos 3 grupos de 4 puntos que sean coplanares. Una compañerita que se nos arriesgue aquí a aprender con nosotros, con todos. ¿Quién dijo yo? Ninguna se atreve. Están tímidas nuestras compañeritas hoy. Profe, una pregunta. La Dime. clase queda toda grabada, ¿cierto? Ay, Dios mío bendito, no me diga eso, que no la puse a grabar. Ah, sí, está grabando. Qué bien. Gracias por el Ah, que la puso a listo. grabar. Sí, yo la subo a YouTube y les mando el link. Ustedes también la pueden descargar, pues, pero yo también hago el ejercicio para tenerlo ahí. Dale, profe, gracias. Bueno, pues, ¿quién se anima? Cualquiera, hombre, dama, caballero. 4 Profe, puntos que yo. sean coplanares, dime. R, W, U y T. R, W, U y T. A ver, yo veo R, W, U y T. Muy bien, es que es fácil, que es los 4 que estén en el plano. Otro compañero o compañera. Nombrar al menos. Ah, bueno, es que son 3 grupos, ya hicimos uno, nos faltan 2, ¿cierto? Entonces, el mismo compañero que acaba de participar, dinos los otros 2 grupos. S, T, R, U. STRU. STRU, muy bien. Y dinos Y el el último. otro, V, W, T y S. WTIS. Ujú. WTIS. Y no están repetidos, porque recuerden que el orden no importa, entonces no deben estar repetidos. RW, sí, excelente. Muy bien, muchas gracias. Bueno, otro compañero. Profe, V sí pertenece al plano. Ah, no, este no. V está por fuera. Este no, ¿cierto? O Ah, fue que te entonces es escuché mal. R. Nos queda repetido, ¿no? RWTS, RW no nos queda repetido. RWTS. Sí, muy bien, gracias por la corrección. Vamos por el B, otro compañero. Nombrar al menos 3 grupos de 4 puntos que no sean coplanares. ¿Quién se anima? A ver, yo, profe, Dale. VRST. 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 Muy bien. Dime otro. PTSU. 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 Excelente. Y dime el último. VWST. VWST. VWST.
Excelente, muy bien, muchas gracias. Y el último, nombrar dos grupos de 5 puntos, de los cuales 4 no sean coplanares. 2 grupos. ¿Quién me dice el primer grupo? Profe, ya entendí. Pues venga, yo de una vez que intervení. De los 4 no sean coplanares, listo. Entonces, por ejemplo, VR, WS. WS. Faltaría uno, ¿cierto? Son 5 puntos. Bueno, espera, VRWTS o ST. ST. A ver, WST. 4 no son coplanares. Muy bien, sí. PSWUT. WUT. ¿Cierto que no hay ningún problema donde se junten los dos puntos no coplanares? No, entonces no nos sirve porque nos dice de los 4 no son coplanares y aquí hay 4 coplanares, ¿cierto? Mira que SWU y UT son coplanares. Estos 4 son coplanares. Y a ver, revisemos este. Sí, no, también hay 4 coplanares, entonces no sirve. Corrijámoslos, exacto. Tiene que ser VPWUT. Dame un segundito, volvámoslos a escribir, mientras yo borro. ¿Cómo quedarían? VPWUT. VPWUT. Sí, pues la única forma que lo veo que pueda dar. VPWUT. Sí, aquí hay Vea, 4 profe, que son yo no digo coplanares. otro. Bien, dime el otro. VP RTW. RTW. VPRTW. Muy bien. Listo este punto. Un minutico para que tomen notica. Profe, hay forma de subrayar uno, por ejemplo, un ejemplito de A, uno de B y uno de C ahí en el plan, como para tenerlo un poquito más claro, que es que todavía estoy como no te entiendo la pregunta, ¿cómo? Un ejemplo de A, de B y de C. Un ejemplo de la. Sí, de nombrar al menos 3 grupos. Entonces dibujar un grupito. Míralos acá, ese que ya está todo resuelto. Mira los de A, R, W, V, T. Entonces mira, R, W, U y T. Son 4 coplanares, ¿cierto? ¿Eso es lo que me estás preguntando? Sí, sí. Vámonos con el otro. 3 grupos de 4 puntos que no sean coplanares. V, R, S, T. Entonces mira, V, R, S y T. Estos que acaba de hacer de color rojo son no coplanares, ¿cierto? Porque hay uno que está por fuera del plano. Y vámonos para el otro. 5 de los 4 no sean coplanares. Entonces, V de color verde, P, W, U y T. ¿Listo? Listo, profe, gracias. Dale, con gusto. Bueno. Vamos a terminar con este. Entonces dice así. Hallar la medida de cada uno de estos ángulos. Hallar la medida de cada uno de los ángulos. Entonces, ¿qué datos nos dan? Perdón. Nos dicen que AOC, miren, ojo con los datos. AOC mide 90 grados. AOC.
O sea que yo ya sé que todo este ángulo es recto. Mide 90 grados. AOB mide 2x. Ya está por acá señaladito, ¿cierto? AOB mide 2x grados. Y el último dato es que BOC mide 3x más 5 grados, ¿cierto? Que también está ahí. Entonces la pregunta que me hace el problema es hallar la medida de estos dos ángulos. Es decir, necesitamos hallar x para saber cuánto vale este ángulo y necesitamos hallar x para saber cuánto vale este ángulo. Escucho propuestas. ¿Cómo se puede hacer? Profe, sumas los ángulos AOE más BOC y el resultado tiene que ser 90. Muy bien. AOC AOE más BOC. Sí, un segundito, corre. AOB más BOC igual a 90 grados. ¿Por qué? Porque es un ángulo recto y son complementarios. Muy bien, por ser complementarios. ¿Quién me está hablando? Daniel Duque. Muy bien, Daniel. Continuamos, Daniel. ¿Qué más hacemos? Empezaste supremamente bien. Reemplazas los ángulos por lo que te están dando, pues por los valores que te están dando y despejas X. Entonces nos quedaría, díctame y yo voy escribiendo. Bueno, el ángulo AOB sería 2X. 2X, sí señor. 2X. ¿Sí? Y le sumas el BOC, que es 3X más 5. Sí señor. Eso lo igualas a 90. Sí, dale, continúa. Despejamos X, que te va a dar 17. ¿Por qué 17? 2X más 3X. 5X. Eso, 5X más 5, ¿cierto? Correcto, pasas a restar al otro lado. Pasaría a dividir, no, está multiplicando. 90 menos 5, primero pasamos a restar, ¿cierto? Correcto, primero pasamos a restar. Entonces nos queda 5X igual a 85, ¿verdad? Y ahora sí pasamos a dividir. Igual a 85 y pasas a dividir y te da X igual a 17. Muy bien, Daniel. ¿Qué hacemos con ese 17? Listo, ahora reemplazas en el ángulo AOC, en el ángulo AOB, reemplazas el 17 y lo multiplicas, pues obviamente por 2. El ángulo AOB es 2X, ¿cierto? El ángulo Correcto. AOB es igual a 2X. Pero ya sabemos que X vale 17 grados, ¿verdad? Entonces, ¿cómo nos queda? Te queda un ángulo de 34 grados. Excelente. Entonces nos da 34 grados. Y para hacer el otro, podemos usar dos caminos. O usar el concepto de complementarios o reemplazar la X, como quieras. Correcto. Sí, yo reemplacé, pero también con el, pues restándole a 90 a los 34 te va a dar 56. Muy bien. El ángulo COB es igual a 3X más 5, ¿cierto? Correcto. Luego, el ángulo COB nos va a dar 3 que multiplica 17 más 5. ¿Y eso cuánto nos da? 56. Muy bien, Daniel, excelente. O la otra forma. Otra forma es, como tú dices, usando el concepto de complementarios. ¿Cuánto nos dio el otro? 34. Entonces sería 90 menos 34 igual a 56, ¿cierto? Correcto. Esto por ángulos complementarios. Como lo quieran hacer. Este es el camino más cortico, ¿cierto? Pero cualquiera de los dos está bien. Listo, muy bien. ¿Van a tomar nota? Profe, sí, no se me ha activado el micrófono, déjalo ahí un momentico, yo tomo nota. Ah, ok. ¿En esta pantalla o en la anterior? En la anterior. Me dices cuánto paso.
Ahí, en esa la ¿La dejo necesito. acá? Sí, Dale. porfa. Y muchísimas gracias. Me dices cuándo. Profe, ya, sí, desea ya. Era para tomar unas notas ahí como... Del otro pantallazo ya. Sí, sí. Para Ok. irme guiando y tener cualquier cosita. Falta decir, espere, profe. Ve, profe, una consulta externa. ¿Cuántos somos Sí. en el grupo? En este grupo, Sí, señor. bueno, yo ahorita verifico bien la asistencia porque ahí hubo unos que los cambiaron para el grupo de la mañana. Entonces, aquí como me aparecen, me están apareciendo, pero sin verificar, ya revisamos. Estamos hablando de 33. Ah, yo hice con una leve esperanza de tal vez ir a la U. Ah, pero bueno, esperemos que es muy probable que, según nos han contado, como ya está avanzando tanto la vacunación, ya va en el rango de 30 años y sigue bajando, probablemente en un mes, le pongo yo, estemos regresando a la universidad. Ojalá, hace mucha falta. Por ahí me dijeron eso ya dos profesores diferentes que habían dicho que probablemente, no sé si era para el 1 de septiembre o para el o a partir del 1 de agosto, que ya comenzamos a ir, así hubiera o no hubiera el aforo. Sí, esa es más o menos la Que falta es orientación. que lo publiquen pues como tal, pero que esa es la idea a corto plazo. Sí, porque es muy probablemente en una semana, pues según los medios de comunicación, empiecen a vacunar ya las personas de 25 a 30 y de 20 a 25. Entonces ya prácticamente está cogiendo la altísimo porcentaje de la universidad, a pesar de que también tenemos estudiantes menores de 20 años, pero la gran mayoría de la población va a estar ahí. Ojalá, la verdad que se hace mucha falta estar en la universidad y que nos podamos ver allí cara a cara. Bueno. Aquí 5 minuticos rápidamente miremos el taller número 2, que ya tienen información suficiente para resolverlo también. A ver, yo doy una miradita y les voy dando ideas porque como ya este también me lo tienen que presentar de acá el lunes. Entonces miren que este es muy parecido al que acabamos de hacer. Hallar el ángulo AOB y el ángulo COB de la figura. Entonces, como hicimos el anterior, sumar 7x más 3 más 10x más 7 igual a 180 y despejar la x. Es el mismo procedimiento. ¿Cierto? El 2 también, el mismo procedimiento. Es sumar las x más 5x más 4x igual a 180. Entonces, creo que no tiene ningún problema. Y bueno, les voy a dejar que le piensen a este, que con seguridad es también sencillito. A ver cómo nos va con este, que es de un poquito de análisis. Y ya prácticamente esos dos talleres quedan casi que listos. Pues obviamente les toca resolver, pero este es muy obvio. De repaso de conceptos. Alfa y beta son ángulos tales que alfa mide 75 grados. Allá la medida de beta sí. Si los ángulos son complementarios, entonces ¿cuánto mide beta? ¿Quién me dice? 15. Muy bien. Claro, porque si son complementarios deben de sumar 90, ¿cierto? Y si este mide 75, nos falta 15 para 90. Muy bien. Y si alfa y beta son suplementarios, ¿cuánto mide beta? 105. 105. Miren qué fácil. Y este sí que está botado. Y si son congruentes, ¿cuánto mide beta? 75. 75. Ya. Ese es todo el punto. Entonces miren, mis queridos estudiantes, que los talleres son relativamente corticos, fáciles de hacer. Lo importante es que no se dejen coger ventaja de ellos. Este es un tallercito que no creo que les genere mucha dificultad. Sin embargo, me pueden preguntar por el grupo de WhatsApp, tienen alguna duda por correo, cualquier duda que tengan con este taller.
No se les olvide que a este número 1 le vamos a agregar los ejercicios de la presentación, de las diapositivas. Les voy a decir de una vez qué diapositivas son. Creo que es la otra. Si no estoy mal es estas. La diapositiva 32 y la 33. Me los incluyen en el taller número 1. Bueno, ahora sí verificamos asistencia. Gustavo Acosta.